Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes sabrán exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos. Esto es Bibliomanos. La venganza, como se sabe, es un plato que se come frío. El ajuste de cuentas puede tardar meses, incluso años. Pero para el que sabe esperar, siempre llega. La venganza siempre es una reacción, el desquite contra algo que sentimos que estuvo mal y que necesita enmendarse. Pero su objetivo es negativo, no reparador. Padres, hijos, amantes, parejas, amigos. No sabemos cómo ni en qué forma. Pero la venganza siempre llega y suele hacerlo traición. La venganza intenta trasladar el daño de la víctima al atacante. Es una idea negativa de justicia. A veces basta fantasear con una venganza para calmar esa sed. Otras es necesaria llevarla al acto. La literatura se encarga de ambas. Pocos temas tan literarios como la venganza. Y para la literatura como motor, el vengarse es como... ¿No? infalible. Venganza, odio, traición, Y todas pero la esas... venganza tiene un proceso que acompaña el proceso literario, porque va creciendo. Hay un plan detrás de la venganza. Exacto. Y puede haber un plan mediado o puede haber un plan incluso meditado, pero puede haber también planes intempestivos, ¿no? Pero estamos de acuerdo, siempre hay un plan detrás de la Hay un venganza. plan. No es que te vengas al instante, intuitivamente. No, al contrario, la venganza siempre se demora, ¿no? Exacto. Te traje una carta y te traje un ensayo, una biografía que es a la vez una autobiografía. Es decir, estamos en el terreno de los libros, estamos en el borde de la literatura, pero no es ficción lo que traje. Y es la venganza íntima, la venganza contra los amigos y la venganza contra la propia familia. La venganza del escritor. La venganza Ya no de los del personajes en una escritor. ficción, sino la venganza del escritor. Exacto. La venganza de un autor contra su círculo íntimo, contra sus amigos y contra su familia. Desde eso yo no tengo. Tengo grandes historias de ficción. Bueno, hay una que está basada en un hecho real que es tremendo, pero el resto son ficciones. Y creo que en todas son venganzas que se ejercen sobre los cuerpos. Está muy presente el cuerpo y hay cuerpos mutilados, hay cuerpos enterrados vivos, hay cuerpos desfigurados. A ver qué se impone, ¿no? Yo le tengo más confianza a la abstracción, quizá. que A la al venganza cuerpo. intelectual. Lo tuyo es la venganza intelectual. Exactamente. La venganza es una expresión motivada por el rencor, por el odio. Es un sentimiento que va generando desencadenantes cada vez más perniciosos. Tomando el caso, por ejemplo, de Agamenón, que pretende matar a su hija Ifrigia, genera que su mujer lo mate a él y que luego el hijo de ellos mate a su madre y a su amante. Va desencadenando una serie de eventos que van generando más deseos de venganza. En el caso de Oreste, puntualmente, llega a un punto donde logra equipararse con la justicia y salirse del tema de la venganza. Y vuelve una idea política de transformar lo que era la venganza en un juicio. Carlos Correas, la Operación Mazota, en su biografía de Mazota y autobiografía, si querés, ¿sabés quién fue Oscar Mazota? ¿No? Lo sé por Carlos Correa. Lo sabés por Carlos Correas. Sí. Formaban un trío muy interesante con Juan José Sebrelli. Escribían en Contorno, en aquella revista de David Viñas. Y Correas, Sebrelli y Mazota eran un trío de amigos que parecía indestructible, con una carga de odio, de resentimiento y de brillantez intelectual
que los destacó inmediatamente en ese panorama. De los tres, Correas era el más marginal. Y desde esa suerte de resentimiento, que no tenía que ver con su producción intelectual ni con su producción literaria, Correas termina siendo un escritor lateral pero muy importante, desde ese resentimiento, desde ese odio contenido durante una vida, escribe un libro que es una maravilla de la injuria y del vilipendio. Es cómo traicionar a un amigo que se murió, cómo escribir la biografía de un amigo muerto, que es al mismo tiempo una autobiografía y en la cual destroza a Mazzotta. Pero no se lo dijo en vida. No se lo dijo en vida de ninguna manera. De hecho, confiesa que no hubiera escrito este libro O sea, si Mazzotta viviera. Es un cobarde. Es una traición, si querés, pero es un ajuste de cuentas con un amigo que se hizo famoso y con el cual nunca volvieron a reconciliarse. Hay una intención directa de revisar el legado de Mazzotta y de destrozarlo. ¿Qué le habrá hecho Mazzotta? ¿Qué le habrá hecho? Bueno, entre otras cosas, no sé. Al parecer, dice que no le retribuyó cierta insinuación sexual, ¿no? Pero no lo atribuye a eso únicamente, ni mucho menos. La Operación Mazzotta, te puse la vara para empezar altísima. No sé con qué vas a competir. Yo te voy a competir con otro argentino, con Jorge Barón Visa, El desierto y su semilla. Supiste recoger el guante. Está bien. Esta es una historia tremenda porque está basada en un hecho real. El padre de Barón Visa, que también era escritor, cuando se separa de su mujer, que era una feminista, que era política, radical, y era maestra, era una de las responsables del estatuto docente en la Argentina, después de 30 años de un matrimonio como muy tormentoso, llegan a un acuerdo de divorcio. Bueno, ella cree que está llegando a un acuerdo de divorcio, él claramente no, él tiene pensado una venganza siniestra. Y cuando están con los abogados, sirve whisky y en uno de los vasos sirve ácido y se lo tira en la cara a la que va a ser su exmujer y la desfigura por completo. Y esta novela empieza exactamente en ese momento. Jorge Barón Visa, como hijo de esta mujer, la acompaña a Italia y es la infructuosa reconstrucción de un rostro que nunca va a terminar de reconstruirse y es la angustia de este hijo de ver a su madre desfigurada y que además termina con un signo muy trágico porque ella también se suicida. En realidad es una sumatoria de suicidios los que cuentan a partir de esta venganza por el desamor o por el abandono, por el deseo de separación. Es uno de los comienzos de libros más inolvidables, ¿no? Tremendo. Por la crueldad, por... Sí, es horrible y es inolvidable al mismo tiempo. Es inolvidable porque además realmente esta familia está atravesada por la tragedia y por el suicidio. Él desfigura a su mujer y en el mismo día se pega un tiro. Después la hermana de Barón Visa se suicida y él, de hecho, se terminó suicidando. Eso es una novela que expone el dolor, el horror, el resentimiento. Bueno, estuviste bien, digo... ¿Viste? Pensé que había arrancado con ventaja, pero... A Correas Barón Visa. Estamos empatados. Te traigo La carta al padre, de Franz Kafka. Esta larga misiva que le escribe a su querido padre. A su nada querido padre. Exactamente. O a su muy querido y al mismo tiempo odiado padre. Y temido, ¿no? Así empieza la carta. Muy querido padre, hace poco me preguntaste por qué afirmo que te tengo miedo. Así empieza. Y es una larga respuesta a esa pregunta que Kafka le entrega a su madre para que su madre sea quien se la dé a su padre. Su madre nunca se anima a dársela y se la devuelve al hijo. Y el hijo jamás la entrega. Es una larga misiva, casi te diría, por momentos insoportable, de reclamo de un hijo al padre. Insoportable por la figura paterna, ominosa, que Kafka confesaba tener y que estaba todo el tiempo esperando un estímulo por parte de su padre y el padre nunca le daba la suficiente atención. Es casi un reclamo clásico de los hijos con los padres, ¿no? Él quiere aprobación. Kafka solo quería aprobación, pero vale preguntarse también qué hubiera sido de la obra de Kafka sin haber vivido esa opresión al interior de su familia. Yo creo que le debe haber hecho muy bien esa figura paterna para vengarse en la literatura más allá de la carta, que es perfecta. Ahora, lo que a mí me pasa también con la lectura es que también siento incomodísimo el papel de Kafka. Por momentos hasta
me da ganas de decirle, pero tu padre tenía razón, porque sos insoportable. O sea, no podés estar reclamando todo el tiempo atención. Pero es bueno lo que vos decís. ¿Qué hubiera sido de Kafka si hubiera tenido un padre modélico, un padre que lo empujara a salir a hacer deporte, a vivir la vida al aire libre? Pero es una venganza póstuma divina. Va a serte difícil estar a la altura de la carta al padre de Kafka. Te voy a responder con ficción. Con mi cuento preferido de Andrés Rivera, Así todavía. Este es un capitán, Gustavo Antín se llama el protagonista, que hace una lectura muy equivocada de su posición de poder. Es un tipo que está ascendiendo en el ejército, con mucha soberbia y con algunos méritos, y que no se da cuenta de que uno de los soldados que tiene a cargo es el hijo de una familia bien. Es el chico que está haciendo el servicio militar y que va a pasar por ahí medio desapercibido, pero es ese chico con el que no se tiene que meter. Y a él se le mete en la cabeza que ese chico es maricón, así lo llama. Y entonces, para probar a ver si es o no tan maricón, le hace la gran el soldado Carrasco. O sea, lo hace hacer como esfuerzos excedidos, lo somete a una tortura después de la cual el pibe muere. Y claro, es cómo no me di cuenta lo que significaba el apellido de ese pibe. Porque si hubiera matado a cualquier otro, casi que no pasaba nada. Pero con ese no se podía meter. La familia de ese chico dice, ¿quién fue el responsable de la muerte de mi hijo? Bueno, entonces vamos a mover todos los contactos sociales que tenemos para que ese capitán no crezca en el ejército nunca más. Pero no solo no crezca en el ejército nunca más, se pudra en el ejército. Y es como un hecho marca la vida de este tipo que termina confinado a un fortín de frontera, fortín que ni siquiera figura en los legajos militares, está tan olvidado. Es casi como un exiliado, ¿no? Es como un desterrado. Es un desterrado. Es un cuento maravilloso. Es como un acto pequeño te lleva a otro y a otro y a otro y es el declive absoluto, ¿no? Muy interesante las novelas breves de Rivera, que es lo que más escribía, las novelas, pero también se han leído poco sus cuentos y ahí tiene grandes Así grandes todavía relatos. se llama este cuento. ¿Cuáles son los personajes más vengativos de la literatura? Uy, en realidad hay un montón de personajes que son muy vengativos. La venganza es algo que lo mueve mucho en la literatura, tanto como el amor. La Ilíada, que es, digamos, como el primer texto grande, importante de la literatura occidental, ya ahí encontrás en el libro de Homero, encontrás venganza tras otra venganza. Ahí no, casi te diría que está construido a partir de las distintas venganzas. Pero así como personaje vengativo, a mí el que me parece más fuerte es el de Medea, que es un personaje de tragedia clásica de Eurípides. En esa tragedia, Jasón, que es el amante, el esposo de Medea, decide dejarla por otra mujer y ella se venga matando al amante de Jasón y a los hijos que tuvo que tuvo la propia Medea con Jasón. O sea, sus propios hijos, claro. Claro, o sea que más vengativo que eso creo que es imposible encontrar en la literatura, ¿no? Pero yo te diría que casi siempre estaba pensando que los personajes más vengativos por ahí, o los que yo recuerdo más, a veces están más vinculados con las mujeres, ¿no? Porque pensaba en Carrie de Stephen King, que también es otra obra donde la venganza es casi el tema central, ¿no? ¿Y en varones? Y el varón, y mirá, ahí el Conde de Montecristo. Me parece que la novela de Dumas, de Alexandre Dumas, es uno de esos clásicos inolvidables también. El Conde de Montecristo, que pasa tantos años preso y que en un momento consigue revertir su fortuna en todos los sentidos porque se vuelve además multimillonario y vuelve a donde le hicieron daño para vengarse de todos aquellos que le arruinaron la vida, ¿no? Me parece que es como, casi te diría que es el libro de la venganza, el Conde de Montecristo. ¿Crees que algún género literario permite más la aparición de la venganza como motor? Me parece que son los géneros más vinculados con la muerte, ¿no? La tragedia en un principio, la novela del siglo XIX, el policial negro, son géneros que la venganza les cae como anillo al dedo, ¿no?
Pero no quería dejar de nombrar un personaje que para mí es como es la historia de venganza más linda o en todo caso más interesante de la literatura argentina, que es Emma Suns, ¿no? El cuento de Borges, que ahí Emma Suns decide vengar todo el daño que le han hecho a su padre y arma una venganza sobre un tipo de manera magnífica, ¿no? Emma Suns, que es un personaje que no te das cuenta que estás leyendo un cuento policial hasta las últimas 2 líneas, donde Borges te das cuenta ahí la maestría de Borges, porque en esas 2 últimas líneas convierte un cuento costumbrista, si querés, en un perfecto cuento policial, ¿no? Cuando ella mata a la persona que le hizo daño a su familia también. La venganza, en definitiva, te lleva a la muerte. Es un paso siempre trágico. Siempre está, digamos, marcado por la sangre, se puede decir. Este libro se llama Calle de las Escuelas número 13 y es la primera novela de un poeta rosarino que se llama Martín Prieto. Y es una novela muy rara que trae a colación una suerte de tabú, si querés, que se vive desde por lo menos los años 70 en la Argentina. ¿No te pusiste a pensar nunca cómo fue que a nadie se le ocurrió hacer justicia por mano propia con respecto a los crímenes de la dictadura militar? Es un tema súper espinoso, muy difícil bueno, porque no son como de ellos. Pensar, ¿no? La respuesta es no son como ellos. Claro. Afortunadamente. Exactamente. Y afortunadamente ha habido justicia en este país. Lo que no se suele llevar adelante en la realidad muchas veces es terreno tomado por la ficción. En este caso, Martín Prieto lo que hace es imaginar una venganza por el estilo. Es un grupo de gente muy distinta, una cantante, un periodista de izquierda, un oscuro administrativo de una marmolería, que se van poniendo en contacto a través del personaje femenino, a quien se le ocurre precisamente eso, buscar un torturador de la última dictadura militar y ajusticiarlo. Asesinarlo. Asesinarlo directamente, matar a un tipo, dicen. En realidad dicen matar a un perro. Y finalmente no sabemos muy bien lo que pasa, tampoco te lo voy a contar, no quiero arruinarte la lectura de la novela, pero es una novela muy rara al mismo tiempo, no solo por lo que plantea, la venganza finalmente llevada adelante de un tabú bien argentino. ¿Cuándo dijiste que se publicó? Se publicó en 1999. Estoy como muy impactada porque una de las novelas que traje es Estrella Distante de Bolaño, que Bolaño publicó en el 96. Y tiene tantos puntos de contacto, la trama. Totalmente. Un tipo muy comprometido, un asesino milico de la dictadura chilena, que se infiltra en los talleres de poesía en tiempos de Allende y se carga a sus compañeras de poesía. Que no hay nada más contrastante, ¿no? Como ese universo de gente bohemia y que nada tiene que ver con el universo del horror que después plantea, bueno, Bolaño y todas las dictaduras. Esta novela está contada en 3 tiempos. Cuenta la historia de un hombre que se infiltra en estos talleres literarios cuando Allende todavía es presidente de Chile, que comete estos asesinatos y que cuando cae el gobierno de Allende y es el golpe militar, reaparece, pero con otro nombre, ya como un teniente, un aviador en realidad. Y la venganza acá es bastante similar porque años después, ya con la democracia en Chile, este tipo se va a España, trata de pasar desapercibido y los que recuerdan sus crímenes se van a encargar de contratar un detective privado para justiciarlo. Con lo cual es una venganza lenta, esas que se toman su tiempo. Y mediada, ¿no? Pero con el mismo fin. Y mediada y además que te hace acordar a un personaje nefasto de la historia real argentina que fue Alfredo Astiz, el que llamaban el Ángel de la Muerte, porque era un tipo como súper buen mozo, que era como un encantador de serpientes, que se infiltró justamente en las organizaciones de derechos humanos en la Argentina. Y este también es descrito así por Bolaño, Yo ¿no? pensaba como todo el tiempo en tipo Astiz, súper buen mozo, que encantaba a las alumnas de los talleres, que era... Sí, incluso, yo todo el tiempo le puse la cara a Astiz. No sé si Bolaño no se inspiró. No sé si alguien le preguntó alguna vez, pero... Por lo menos todo argentino que lea Estrella Distante tiene la... Sí, el referente Astiz en la cabeza. Astiz en la cabeza, sí. ¿Qué más trajiste? Te traje una venganza animal. Literalmente animal. Literalmente, es uno de los cuentos más famosos. Un cuento que muy rápidamente se convirtió en un clásico del primer libro de cuentos de Samantha Schweblin que publicó cuando tenía 23 o 24 años. Era muy joven, Samantha. Estaba viendo la foto...
Y fue su debut literario. Matar a un perro inmediatamente se transformó en un cuento clásico. Y básicamente la trama es muy sencilla, pero no deja de impresionar. Lo debo haber leído 10 veces el cuento y sigue causando el mismo efecto. Un hombre que quiere ingresar a una suerte de, no sé, logia, mafia, llamarlo como quieras, y para eso tiene que hacer una prueba. El rito de iniciación. Y el rito de iniciación es, como dice el título del cuento, matar a un perro. Y matarlo a sangre fría, matarlo de un palazo en la cabeza. Y después veremos cómo le va a este protagonista. Con respecto no solo a su ingreso a ese círculo criminal, sino cuando vuelve a quedar solo frente a una plaza llena de perros. Y de ahí la venganza. Y de ahí la venganza. De ahí la venganza, animal. ¿Cómo combatís esta venganza animal? Esta venganza es animal, pero a manos de un hombre. Es una historia de una venganza terrible y además absolutamente arbitraria. Es la novela Escupiré sobre vuestra tumba de Boris Vian, que la publicó en el 46 con su seudónimo Vernon Sullivan. Y es la historia de un tipo que es de raza negra, pero con apariencia de blanco, que quiere vengar la muerte de su hermano, que fue asesinado por los padres de la chica de la cual se enamoró, por él ser negro y ella ser blanca. Ahora bien, no se venga directamente de esa familia, porque en ese pueblo es conocido. Es como una venganza a la raza blanca, una venganza a los blancos. ¿Y qué hace? Se va a un pueblo en donde nadie lo conoce. Él es rubio, o sea, nadie diría que viene de esa familia. Y seduce a las chicas del pueblo hasta llegar a las hijas del dueño de una finca algodonera, un tipo absolutamente racista, y ellas, además, absolutamente racistas. Tiene sexo con ambas, consentido con ambas, y después las mata brutalmente. Lo loco es que la venganza no está dirigida a los victimarios de su hermano. Es como es una venganza más simbólica. Es como un ajuste de cuentas contra la xenofobia, contra el racismo, ¿no? Exactamente. Y además cuando le preguntan por su familia, porque se infiltra dentro de un círculo acomodado, ¿no?, del sur de los Estados Unidos, se encarga precisamente de dejar bien en claro cuál es su origen y por qué les está pasando eso. Al final termina encarnando él lo peor de aquellos a los que quiere ajusticiar. ¿No? Vos ves el recorrido de ese hombre que en principio tiene una deuda fuerte. Le mataron a su hermano y después termina haciendo como cosas tremendas. Y ahora, para terminar de dar la estocada del final, traje un libro de 1000 y pico de páginas, traducido por Julio Cortázar. 1000 y pocas. Cuentos de venganza de Edgar Allan Poe. ¿Viste cuando los dos sacan el comodín? Sí. Bueno. Ah, tenés el mismo libro. Poe contra Poe. ¿Cómo llegamos a este momento? A ver, ¿cuál es tu cuento? El mío es Hop Frog, aquel bufón del rey que era un enano cojo. Es un bufón el cual odia beber. El rey lo hace beber a propósito para emborracharlo y para que pierda la cordura. Y el bufón, este enano, Hop Frog, tiene al mismo tiempo una suerte de amiga en la corte del rey. Tripeta, que es el nombre de la enana amiga de Hop Frog, sufre una suerte de escena de humillación total en el momento en el cual sale a defender a el bufón del rey y el rey se enoja con ella y la desprecia y le tira un vaso de vino en la cara. En ese momento, Hop Frog, la rana saltarina, decide vengarse y elabora una sofisticadísima y brutal venganza contra el rey y sus 7 ministros. Para una fiesta de máscaras, hace disfrazarse al rey y a sus 7 ministros de orangutanes. Les ponen un traje de lino, los pintan de negro con brea y los encadena. Y esos 8 orangutanes falsos, cuando entran a la fiesta de máscaras, horrorizan a todo el mundo y el rey y sus ministros no pueden dejar de reírse hasta que Hop Frog decide revelar quiénes son los que están detrás de ese disfraz y lo hace con una antorcha en la mano. ¿Te podrás imaginar cómo terminan esos 8 miembros de la corte vestidos y revestidos en brea, bañados en brea, cuando Hop Frog les acerca la antorcha? Esa es la tremenda, brutal venganza
de la rana saltarina. A ver vos, ¿qué cuento de venganza trajiste de Edgar Allan Poe? El cuento que yo elegí se llama El tonel de Amontillado y esta es una historia de venganza maravillosa y espeluznante. Y es la historia de un hombre que se siente humillado por el que supone que es su amigo. En realidad es un conocido, pero este tipo va juntando bronca y dice, en algún momento yo voy a vengarme. Y el momento que encuentra es en la fiesta de carnaval, en donde ambos están disfrazados y Fortunato, que así se llama este hombre, está muy bebido. Otro baile de máscaras, como en mi cuento, y otra situación con el alcohol. Exactamente. Los dos están enmascarados y él ve que ese es el momento en donde el otro no va a cuestionar mucho a dónde lo lleve o qué le sugiere y sabe que tiene un punto débil, que es que este Fortunato sabe mucho de vinos y se jacta de eso. Además de que está muy bebido en ese momento. Y le dice, yo tengo un barril de Amontillado, que es un buen vino, y lo llevas hasta su castillo a sabiendas de que en esa noche de carnaval no iba a haber sirvientes, con lo cual no iba a haber testigos. Entran y el lugar de las bodegas es el lugar donde antes había unas viejas catacumbas. Este Fortunato cada vez empieza a toser más. Él le dice, si no querés seguir avanzando, vamos, no hay problema, lo probás otro día. O le pido opinión a este otro que también sabe de vinos. No, por favor, siguen avanzando por los pasillos cada vez más estrechos. Y en un momento se ve casi aprisionado en una bóveda y él hace una maniobra, lo engrilleta y lo deja amarrado y empieza a construir una pared en torno a él. Y cuenta el alarido de este hombre cuando se da cuenta de que esto está pasando, pero al mismo tiempo es carnaval y por algún momento se le cruza que puede ser tan solo un juego, que puede ser una broma. Y estalla en una risa histérica y ahí es donde le tira una de las antorchas que está dentro y termina de hacer la pared prolijamente. ¿Y quién va a ganar? Porque Poe contra Poe, no sé. Pero no es solo Poe contra Poe, va a ganar como siempre el que tenga mejores libros sobre la mesa. ¿Y cuáles son los mejores libros sobre la mesa? Yo creo que los míos. Y creo que el tuyo va a pasar a ser uno de esos libros que tengo repetidos y le voy a contar a la gente. Ah, este libro era de Maxi Tomás. Ah, sí, inmediatamente va a pasar así. Quería hablar con vos sobre el tema de la venganza. La venganza es tal vez el concepto que atraviesa toda la historia del policial, ya sea de una corriente o de otra. Es como el motor narrativo fundamental. Sí, es poner primera en muchas historias. En el caso puntual mío está en Chamamé, también en Gólgota. O sea, son cosas que uno no puede dejar de hacer, como que está en tu naturaleza. Te tocaron algo y tenés que responder. No podés dejarlo pasar. Yo también leía una novela que me gustó mucho, El nombre del juego es muerte, de Dan Marlowe, en la que te cuenta un personaje que es muy interesante, porque no es un tipo que la haya pasado mal durante su infancia y su adolescencia, sobre todo en lo económico. La familia tenía un buen pasar, no eran ricos, pero tampoco había carencias. Y tiene un capítulo en la que te define el personaje y todo lo que va a pasar después, en la que te cuenta que la única amiga que él tuvo fue una gata que le regalaron y que un chico de un grado más grande con su perro se la mató. Entonces el pibe va y lo faja sistemáticamente al otro flaco. Los padres le dicen que tiene que dejar de pegarle, recibe palizas del padre. El padre en una de las palizas le rompe la clavícula. El pibe, después de 5 semanas de yeso, se lo quitan. Lo primero que hace, buscarlo al otro para volver a cagarlo a palo. Y hasta que la familia del otro chico decide mudarse. Entonces, me parece que hay algo primario en el pibe que también está relacionada con la idea de venganza que tiene que ver con justicia. Ahí donde la ley no te dio justicia, o lo que vos considerás que es justicia, lo vas a hacer cumplir. Pero también existen las venganzas de lo que sería la sociedad, ¿no? El cuerpo social. Sí, y en ese aspecto lo que es interesante me parece que cuando es colectivo es más
elegante, más pensada, no es tan sanguínea. Me parece que hay tratar de exponer. Tratar de exponer a la persona que te injurió, a la persona que te hizo un maltrato, a la persona que te está negando un derecho, y que eso también es muy interesante, porque incluso al dejar vivo a esa persona, a esa entidad, le estás causando mucho más dolor que lo efímero, la satisfacción que es esa enajenación que te lleva a quitar una vida. Exacto. Es como si la violencia fuera simbólica. Pienso incluso en el escrache como una forma de venganza social. Ni hablar. Bueno, sabés que justo decís esto y se me acaba de cruzar en la cabeza Los topos, de Félix Brusone. Por un lado tenés hijos precisamente con este tema haciendo scratches, y por otro lado la tenés a la chica, la travesti, de la que se enamora el protagonista, Mayra, si no me equivoco, que es matapolicías. Entonces, viste, nada, como esos dos actos tan extremos también están ejecutando venganza. En algún punto es hasta bíblico, la ley del talión, ¿no? ¿Viste? El ojo por ojo. Entonces, si te aferrás a esa idea, para concretarla también estás infringiendo otras leyes, estás infringiendo otras normas y también estás pagando un precio caro. Escupiré sobre vuestra tumba, Boris Vian. Un hombre va a vengar la muerte de su hermano negro, que fue colgado por haberse enamorado de una mujer blanca. Matar a un perro, Samantha Schweblin. Toda acción tiene sus consecuencias y los perros avanzan. El barril de amontillado, Edgar Allan Poe. Producto de una venganza, un hombre es emparedado vivo. Un cuento para no volver a dormir tranquilo. La Operación Mazota, Carlos Correas. Una crítica despiadada disfrazada de biografía y elogio. El desierto y su semilla, Jorge Barombiza. El día en que una pareja firma su divorcio, él le tira ácido en la cara y la desfigura. Su hijo tendrá que recomponer los desechos. Calle de las Escuelas número 13, Martín Prieto. Una venganza diferida por los crímenes horrendos de la dictadura militar. Así todavía, Andrés Rivera. Lo que pasa cuando un militar se mete con el soldado equivocado. Hop Frog, Edgar Allan Poe. El fuego que venga la ofensa al bufón del rey. Estrella distante, Roberto Bolaño. Las peores atrocidades de la dictadura chilena disfrazadas de poesía. Carta al padre, Franz Kafka. 100 páginas en las que un hijo ajusta cuentas con su padre. Hola, estás jugando Bibliómanos. A esta altura, cada participante ha de conocer los 5 libros que trajo su rival. Sobre la mesa debe haber 10 títulos dispuestos a ser sometidos a los 5 movimientos de selección. Veto: elegir un libro del contrario y sacarlo de juego. Inamovible: derecho a definir un libro propio en la lista final. Elección cruzada: elegir un libro del contrario y dejarlo en la lista final. Propio descartado: sacar de juego un libro del catálogo personal. En este momento debe haber 6 libros sobre la mesa. Es tiempo de la contienda, un duelo de lectura. Si este programa saliera en vivo, likes como el tuyo y el de otros bibliómanos definirían la contienda. Pero como ha sido grabado, nos hemos puesto un poco caprichosos y hemos decidido que sea ella quien defina el ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. ¿Cuál es tu inamovible? Mi inamovible es La Operación Mazota, de Carlos Correas. Mira, me sorprendiste. Si no me equivoco, es el único ensayo que hay en la mesa, ¿no? Es el único ensayo que hay sobre la mesa. Llamémoslo ensayo, puede ser biografía, autobiografía, lo que sea. Es un ensayo y un ajuste de cuentas con la memoria de un amigo, una injuria maravillosamente pensada y escrita, una venganza perfecta para atacar a alguien que no puede defenderse al mismo tiempo. Así que La Operación Mazota queda en nuestra selección final. Tu inamovible es un argentino y el mío también. Voy a dejar el cuento de Andrés Rivera.
Así todavía. Que me parece además una gran muestra de cómo escribe Rivera, de esa cadencia de frases repetidas, como que vuelve el loop como al mismo lugar, pero con un desvío pequeño. Y porque además me parece una venganza perfecta y una venganza de clase también. En un momento dice: sus padres lloraron a solas, abrazados, el horror que se precipitó sobre el cuerpo de su hijo, y los padres, dueños de vacas y tierras y herederos de un apellido que atravesó sin tachaduras las heridas que le abrieron al país los enconos de generales unitarios, buscaron en el Ministerio de Guerra a un amigo. Para ejercer la venganza. Para ejercer la venganza. Así que Andrés Rivera, Mirá así vos, todavía. dos argentinos, arrancamos con Carlos Correas y con Andrés Rivera. Así que ahora lo que hay que hacer es vetar. Tenés que vetar uno de mis 4 maravillosos libros. Bueno, mira, voy a ir por el lado de La vía desconocida. No leí el libro de Boris Vian y me gustan demasiado los otros 3 libros. Demasiado. Así que Escupiré sobre vuestra tumba se va en este momento de la mesa. A pesar de que me parece un título magnífico, ¿eh? Es un gran título. Es un gran título. Boris Vian tenía muy buenos títulos, en general. Sí, se murió tan joven. En los últimos 2 años de su vida escribió casi una decena de libros. Como alguien cuya pulsión vital pasaba por la escritura, sin duda. Una adaptación cinematográfica de este libro. Bueno, dejás afuera Una venganza maravillosa con muchísima violencia y una historia bastante original, pero bueno. Sí, corre, no puedo corre elegir por tu lo cuenta. que no conozco, así que lo dejo afuera. Corre por tu cuenta. ¿Y vos qué vas a dejar afuera? Leo cierta voluntad estratégica en tu mirada. Siempre tengo no me voluntad engañes. estratégica. Y no puedo creer por qué vos no hiciste este movimiento y por supuesto que queda fuera Poe, porque está acá. Por repetido, nada Se va más. tu Poe, se va tu Poe. O sea, no lo Porque Poe mata a Poe. Pero no lo elegís porque crees que tu cuento sea mejor que el mío, sino solamente... Creo que mi cuento es mejor que el tuyo y creo que si va a quedar representado Poe sobre la mesa, tiene que ser con el barril de amontillado. Tenés que volver a leer a Poe. Te lo recomiendo. Yo siempre vuelvo a leer a Poe. Es uno de los autores que más releo. La palabra venganza viene del latín vindicare, que significa vindicar, que es recuperar lo que le pertenece. Esta está relacionada con la palabra vindex, que es vengador, y está dividida en 2 partes. Vis es fuerza, index es señalar, mostrar, indicar. Vindex, señalar con fuerza. Esto es entonces señalar con fuerza lo que es mío. La venganza como una acción que deviene de un sentimiento, es un fenómeno que habla de otro fenómeno, que es el de la propiedad. Ahora pensemos en el huevo y la gallina. Si la hipótesis es que la venganza y la propiedad existen desde el mismo momento, ¿qué fue primero? ¿Es que yo sentí que algo era propiedad y entonces devino la venganza ante un atentado a la propiedad? ¿O es que como sentí este sentimiento de venganza, empecé a sentir que aquello primero atentado era propiedad mía? Entonces no podemos saber con exactitud en qué momento de la humanidad, qué hombre primitivo por primera vez sintió que algo era suyo y si se socavan sintió la necesidad de venganza. Lo que sí podemos decir es que ambas cosas nacieron juntas. Ahora, la elección cruzada. Después de lo que hiciste recién, no voy a entrar en tu juego, no voy a elegir Poe. Sigo considerando que mi cuento es mejor que el tuyo. Pero es mi novela favorita de Roberto Bolaño. También mi novela favorita de Roberto Bolaño. Mirá qué coincidencia. Lo he dicho, lo he escrito, la he regalado muchas veces a amigos en la Argentina y en el extranjero. Es una novela inolvidable. Me gusta mucho Bolaño, creo que a vos también. Me gustan Los detectives salvajes, me gustan sus cuentos, Putas asesinas, Llamadas telefónicas, pero esa pequeña y breve novela me parece casi una obra maestra. Y por lejos, creo que un prodigio de concisión. Así que Estrella Distante, Roberto Bolaño, quedará en la selección final. Y yo voy a elegir Matar a un perro, de Samantha Schweblin, en el núcleo del disturbio. De su primer libro de cuentos. Porque no hay que meterse con los perros, mucho menos cuando están en jauría.
maltrato animal, ¿no? Sería, hay algo que hay que aprender desde lo Amos, que con las bestias uno no debe meterse. Además les tengo, no miedo, pero mucho respeto a los perros. Así que ese cuento de Schweblin me asustó particularmente, me tocó una fibra íntima. Sí. Así que, Samantha Schweblin. Mira, tenemos 3 argentinos, uno al lado del otro, Schweblin, Rivera y Correas, y todavía nos quedan 2 más arriba de la mesa, Martín Si Prieto. no hubieras puesto a Bolaño, teníamos casi una selección argentina. Algún día va a suceder, supongo. Y nos quedan 2 más sobre la mesa, Martín Prieto y Jorge Barombiza. Sí, te tenés que autodescartar uno. ¿Cuál vas a dejar afuera? ¿Con cuál vas a pelear en la contienda final? Le pongo todas las fichas a la carta al padre de Kafka. Yo hubiera hecho lo mismo. Prieto me acompañó hasta acá. Te recomiendo Calle de las Escuelas número 13, pero para ganarte la carta al padre de Kafka. Y mi movimiento va a ser un movimiento en espejo y casi es como la carta robada de Poe, que estuvo todo el tiempo delante tuyo, y no la viste. Se queda Poe y se va a Barombiza con su única novela, y una novela maravillosa que afortunadamente se reeditó. Una obra del horror y de la belleza al mismo tiempo, pero quiero jugarte con Poe. Y yo te voy a jugar con Kafka, así que... Mirá qué bien que quedó Poe contra Kafka. Y 3 argentinos y un chileno sobre la mesa, así que llegó el momento de leer. También es verdad que prácticamente nunca me pegaste, pero tus gritos, tu cara que se enrojecía, tu manera apresurada de aflojarte los tiradores, que quedaban preparados sobre el respaldo de la silla, eran casi peores para mí. Es como cuando alguien va a ser ahorcado. Si realmente lo ahorcan, está muerto y pasó todo. Pero si tiene que presenciar todos los preparativos de su ejecución y solo se entera de que fue indultado cuando le cuelga la soga delante de la cara, puede ser que sufra las consecuencias durante toda su vida. Además, estas tantas veces en que en tu opinión, que manifestabas claramente, hubiera merecido una paliza, de la que me salvaba apenas por tu clemencia, hacían que aumentara de nuevo mi gran conciencia de culpa. Cualquier punto de partida desembocaba en la culpa frente a ti. Había yo soportado hasta donde me era posible las 1000 ofensas de que Fortunato me hacía objeto, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Ustedes, sin embargo, que me conocen, no pensarán que profería amenaza alguna. Me vengaría a la larga. Esto quedaba definitivamente decidido, pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador. Y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Fue mayor el efecto que tuvo tu rechazo sobre mi escritura y sobre lo que, sin que lo supieras, tenía que ver con ella. En este terreno me había independizado efectivamente algo de ti. Aunque mi independencia recordaba un poco al gusano que, aplastado por un pie en su parte posterior, se arranca con su parte anterior y se arrastra hacia un costado. Mientras escribía, me encontraba relativamente a salvo. Sentía un cierto alivio. El rechazo que lógicamente sentiste también enseguida hacia mi escritura me resultó excepcionalmente bienvenido en este caso. Es cierto que mi vanidad y mi ambición sufrían bajo la forma en que recibías mis libros y que se volvió famosa entre nosotros. Déjalo sobre la mesa de luz. Pero en el fondo, igual, me sentía bien de este modo. Saqué 2 antorchas de sus anillas y, entregando una a Fortunato, le conduje a través de múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una larga escalera de caracol mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas. El tonel dijo: «Está más adelante», contesté, «pero observa las blancas telarañas que brillan en las paredes de estas cavernas». «¿Salitre?» El violento acceso de tos impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. En un instante llegó al fondo del nicho y al ver que la roca interrumpía su marcha, se detuvo, como atontado. Un segundo más tarde quedaba encadenado el granito. Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte.
La primera indicación nació de un quejido profundo, que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho. Siguió un largo y obstinado silencio. No hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer dentro. Solo me fue devuelto un tintinar de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía. Su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo ningún mortal los ha perturbado. Descansa en paz. ¿Te fuiste a la B, Maxi? Mirá, ¿te acordás como decía Condorito? Pero hablando de fuiste a la B, hablando de alta literatura, exijo una explicación. ¿Cómo es que volví a perder? O sea, acá hay tongo. ¿Cómo puede ser que pierda con la carta al padre de Kafka? ¿Sabes que me encanta que el cuento que me hizo tener pesadillas de preadolescente hoy me da todos los libros de mis sueños? Sí, hoy te da sueños agradables, ¿no? Venga. Que además mi ejemplar de la carta al padre Pero es más me lo feo. regalaron para un cumpleaños. A no ser que te lo haya regalado un miembro muy cercano de tu familia. No. Ah, entonces... Hola, si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Salud, Maxi. Bueno, se está convirtiendo en una suerte de costumbre esto de... ¿Que te gane? De la derrota, ¿no? No sé si en realidad me cae tan simpático. ¿Tengo que tener miedo? Si querés que te diga la verdad... Por tu venganza posterior, digo. No, y encima, aparte, poco contra poco, el mismo libro, ganás vos también, digo. Es como una cosa que, haga lo que haga, ganás siempre vos. No sé, ¿qué timbre tengo que tocar para reclamar? Por lo menos estoy bastante conforme con la selección final de cómo quedó, aunque... Quedaron 3 autores derrotado argentinos. una vez más. Algo que no pasa casi nunca. 3 autores argentinos. Y un chileno. En realidad, 4 en habla hispana. Sí. O sea, 4 y una traducción de Julio Cortázar. Y la traducción de Cortázar. Hoy estuvimos con la balanza inclinada hacia lo nacional. Mira, para que no te sientas tan mal, o para que te sientas peor, en realidad te voy a confesar algo. Este ejemplar yo lo tengo firmado por Rivera, que fue el primer escritor al que entrevisté en mi vida. Sí, y cómo me Mateo. atajé, porque no te quería dejar este ejemplar si perdían, que te traje uno igual. ¿Trajiste? ¿Y Pero que no, tenés uno de que repuesto? no está firmado por Rivera. ¿Tenés libro de repuesto? Y esto, también lo mismo. O sea, ni loca te dejaba este ejemplar. ¿Pero para qué? Que lo querías, tenía el mismo. Tengo el mismo. ¿Qué me ibas a decir de este ejemplar? Que es una de cosa la revista hermosa. 7 días. Argentina Televisora Color. Nivel ATC alta imagen. ¿No es muy lindo? Increíble. Por este libro llevé a poco. Es que, ¿sabes qué? Al final son los libros que publican las revistas, los libros baratos por los que llegamos, los lectores. Los no libros somos de chicos y no iniciación, tenemos dinero. Claro. los que se compran en librerías de saldo de la calle Corrientes o los que vienen con colecciones o se compran de saldos y a pilas en los kioscos de diarios, ¿no? Bueno, así que muy lindo todo, pero es todo mío. Vineland de Thomas Pynchon es el relato de una doble venganza. Bueno, el intento de una doble venganza. De una venganza amorosa y de una venganza gubernamental. El vengador es el mismo, Brock Bond, un furioso agente del FBI que por un lado quiere matar a frenesí su ex amante, que era hasta hace poco agente del FBI, pero los recortes presupuestarios lo han dejado sin trabajo, y quiere vengarse del grupo de hippies, militantes radicales, marxistas, surfistas, etc., que frenesí capitaneaba en la década del 60 y que se han recluido en un paraje imaginario que se llama Vineland. La venganza, naturalmente, es una venganza del gobierno de Reagan sobre la década del 60, capitaneada por Brock Bond. Como todos sabemos, la venganza triunfó, es decir, la venganza de Reagan triunfó. En la novela, sin embargo, la venganza no triunfa. Brock Bond no solo no logra matar a frenesí ni acabar con el grupo de Vineland, sino que ese grupo lo mata a él, y esencialmente lo que brilla en esa novela
por encima de Proudhon y por encima de Frenesí, es la hija de Frenesí, una hija adolescente que está buscando a su madre y que deja en claro al final del libro que por encima de ser un relato de venganza, es un cuento de hadas. Y como los cuentos de hadas, en los términos en que Pynchon plantea este cuento de hadas, el bien triunfa. Bueno, ¿sabes qué? Voy a elegir un tema para ganarte, de una vez por todas. No puede ser Estoy un poco venganza. cansado de perder. Dale, ¿no querés hacer animales que insistís cada vez? Animales. Animales. Traición. Miedo. Cobardía. Estupidez. Vanidad. Religión. Dolor. Aventura. Locura.